En este video vamos a estar hablando de la elipse. Así como las otras cónicas, la idea es dar una nueva definición de la elipse que use el concepto de distancia. En el video anterior vinimos de la parábola, que había sido definida en función de un punto que era el foco y una recta que era la directriz. Bueno, ahora en el caso de la elipse vamos a tener dos puntos y ambos van a llamarse foco. A esos focos los vamos a llamar F1 y F2. En la parábola nosotros estábamos interesados que dos distancias sean iguales. Ahora ya no vamos a buscar igualdad de distancias, sino que vamos a estar interesados en lo siguiente. Vamos a considerar un punto cualquiera P del plano y vamos a considerar la suma de la distancia de ese punto P al foco F1 y del punto P al foco F2. En primer lugar, notemos algunas cositas. Si el punto P que estamos considerando justo está en el segmento que une a F1 con F2, esa suma de distancias no tiene que ser otra cosa que la distancia que separa F1 a F2. ¿Por qué? Porque la distancia de P a F1 es este segmentito, la distancia de P a F2 es este segmentito, que unidos me da esta longitud, que justo es la distancia de F1 a F2. Ahora, si nosotros consideráramos cualquier otro punto del plano, lo que va a ocurrir es que esa suma de distancias va a pasar a ser mayor que la distancia entre el foco F1 y el foco F2. Por ejemplo, si lo que yo considero es un punto que está alineado con los focos, pero desde la parte de afuera, ya cuando considere la distancia de este punto a F2 en este caso, ya visualmente sabemos que es más largo que la distancia entre F1 y F2. Y si consideráramos un punto que no está alineado, como este de acá, lo que uno podría hacer es formarse un triángulo con los segmentos que conectan al punto con los focos y el segmento que conecta los focos también. Y en ese triángulo nosotros sabemos por propiedades geométricas básicas que si yo sumo la longitud de dos lados de un triángulo, tiene que ser superior el resultado a la longitud del tercer lado del triángulo. En este caso, lo que eso me estaría diciendo es que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 tiene que ser mayor a la distancia de F1 con F2, que es justamente ese tercer lado. De estas dos posibilidades, a nosotros nos va a interesar aquella en que la suma tenga que ser mayor que la distancia de F1 a F2. Entonces, la definición de la elipse va a ser de la siguiente manera. Vamos a tomar los dos focos F1 y F2 y vamos a tomar un número cualquiera D que sea mayor que la distancia entre F1 y F2. De esa manera, la elipse va a consistir de todos los puntos P tales que cuando yo haga esa suma de la distancia del punto a los focos, el resultado sea este número fijo D. Entonces, si por ejemplo yo considero esta elipse y supongamos que estos son sus dos focos, estos dos puntos que pertenecen a la elipse van a cumplir que la suma de esta longitud más esta longitud tiene que ser D y que la suma de esta longitud más esta longitud tiene que ser D. En particular, lo que estaría ocurriendo es que esto más esto es igual a esto más esto, ya que ambos justamente son iguales a D. Una vez que definimos la elipse, también vamos a definir lo que es su centro. El centro de la elipse va a ser el punto intermedio entre los dos focos. Entonces, si yo tengo un foco 1 acá y un foco 2 acá, el centro vendría a ser ese punto. Y de ahora en más también vamos a llamar C a la distancia del centro a cualquiera de los dos focos. O sea, esto mide C, esto mide C, obviamente ambos tienen que medir lo mismo porque el centro es el punto intermedio, y conjuntamente 2C es la cantidad que define la distancia entre el foco 1 y el foco 2. En el caso de la parábola, nosotros no habíamos estudiado todas las parábolas, solamente habíamos estudiado las más simples.
En el caso de la elipse, vamos a hacer lo mismo. No vamos a ver todas las elipses, sino las más fácilmente estudiables. Para comenzar, vamos a considerar una elipse que tenga centro en el origen y de manera tal que sus focos estén contenidos en el eje X. De esa manera, como el centro está a distancia C de los focos, voy a tener un foco C unidades a la derecha del origen, y entonces sus coordenadas van a ser C0, y voy a tener un foco C unidades a la izquierda del origen, entonces sus coordenadas van a ser menos C0. A su vez, vamos a considerar un número A que es mayor que C. Pedir que este número A sea mayor que C automáticamente hace que su doble, 2A, sea mayor que 2C, recordando que 2C es la distancia entre los dos focos. Entonces, al ser esta cantidad 2A mayor que la distancia entre los focos, siguiendo la definición anterior, es lícito preguntarse por la elipse que cumple que la suma de los puntos a los focos, la suma de la distancia de un punto a los focos, sea igual a 2A. Para hallar la ecuación de una elipse así, bueno, uno toma un punto arbitrario xy que uno quiere que pertenezca a la elipse y se plantea esta condición escrita de otra manera utilizando la fórmula de la distancia. Como ya vimos que las coordenadas de los focos son C0 y menos C0, usando la fórmula de la distancia, esta distancia va a ser la raíz cuadrada de la siguiente cantidad: la resta de las x elevada al cuadrado sumado a la resta de las y elevado al cuadrado. Y después esta otra distancia va a ser, bueno, las x restadas al cuadrado, las y restadas al cuadrado, sumadas y tomada la raíz cuadrada. Y esta suma de dos distancias, como hemos dicho antes, tiene que ser igual a 2a. Yo en este caso no voy a hacer las cuentas como lo hice en el caso de la parábola, pero ustedes pueden ver esas cuentas en el apunte o en alguno de los materiales suplementarios que yo les compartí. Si miran esos lugares, lo que van a ver es que simplificando esta ecuación, buscando eliminar las raíces cuadradas, lo que queda como resultado final es una ecuación de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde esta letra b es algo de lo que no habíamos hablado todavía. Hasta ahora teníamos a y teníamos c. Bueno, esta b es una forma abreviada porque este b cuadrado tiene que ser igual a a cuadrado menos c cuadrado. O sea, b es un número tal que se cumple esta igualdad. Y por la forma en que está definida esta igualdad, inmediatamente surge que a no solo es mayor que c, sino que es mayor que b. ¿Por qué? Porque esto me dice que el cuadrado de b es más chico que el cuadrado de a, porque al cuadrado de a acá le estoy restando algo y entonces esto es más chico que el cuadrado de A, y por ende, si el cuadrado de B es menor que el cuadrado de A, B misma es menor que A. Ahora hagamos lo siguiente. Tomemos esa ecuación que acabamos de descubrir y tratemos de encontrar algunos puntos que su gráfica debería tener. Eso lo vamos a hacer preguntándonos en particular por cuáles son los puntos donde x es igual a cero y donde y es igual a cero. Para hallar esos puntos, justamente tenemos que hacer una sustitución en la ecuación, y para el caso x igual a cero, reemplazamos a x por cero y esto se va a volver cero y este término se me va a ir, y entonces me queda solamente y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que eso se puede despejar multiplicando por la b cuadrado al otro lado, que el 1 por esa b cuadrado es justamente b cuadrado, y luego terminamos el despeje haciendo una raíz cuadrada para sacarnos de encima el exponente. Recordando que cuando uno tiene un cuadrado suele haber dos soluciones, la raíz positiva
y la raíz negativa. Luego esto lo cancelamos y termina resultando que hay dos soluciones posibles para este caso, más b menos b. Y siendo que proveníamos de suponer que x es igual a 0, esto nos da dos puntos. X igual a 0 y igual a b, que es este, y x igual a 0 e y igual a menos b, que es este punto. Ahora va a pasar algo muy similar si reemplazamos a la y por 0. Cuando reemplacemos a la y por 0, esto es lo que se me va a anular y entonces este término en su totalidad se me va a ir y me queda entonces este, x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Acá el despeje también se hace de la misma manera, multiplicando por a cuadrado y luego tomando la raíz cuadrada, que la simplifico sacando el cuadrado y teniendo en cuenta que hay dos soluciones, una positiva y otra negativa. Entonces acá tendríamos un punto donde la x es igual a positivo, con la y igual a 0, y otro punto donde x es igual a la a negativa, con y igual a 0. O sea, hemos logrado conseguir cuatro puntos de la elipse, sea lo que sea que a y b valgan. Bueno, acá hice un dibujo más detallado de la elipse, manteniendo los dos focos con coordenadas C0 y menos C0, pero a su vez agregué los cuatro puntos que encontramos, el A0, el menos A0, el 0B y el 0 menos B. A estos puntos que hallamos le vamos a dar nombres especiales. A0 y menos A0 se van a llamar vértices, los cuales son puntos que están alineados con los focos y con el centro. Y a los puntos 0b y 0 menos b los vamos a llamar covértices. Recordando que el valor de A es mayor que el valor de B, entonces tiene que ocurrir que la longitud horizontal esta es mayor que la longitud vertical esta. Por eso vamos a decir que esta es una elipse horizontal. Y bueno, vamos a introducir algunos conceptos adicionales. Vamos a llamar eje mayor a aquel segmento que va de un vértice al otro. Y como sus coordenadas son A0 y menos A0, su longitud va a ser 2A. En este caso, porque supusimos que el centro es el origen, este eje mayor va a estar sobre el eje X. Luego vamos a llamar semieje mayor a la mitad de un eje mayor. Un semieje mayor va a ir del centro a uno de los vértices. Entonces, este es un semieje mayor y este es otro semieje mayor, y en ambos casos la longitud de cada uno de ellos es A, la mitad del eje mayor. Análogamente, vamos a definir lo que es el eje menor y el semieje menor. El eje menor va a conectar a los dos covértices, teniendo al centro en la mitad del camino, y su longitud, debido a las coordenadas de los covértices, va a ser 2 veces b. Y después vamos a tener el semieje menor, que es la mitad de eso. Un semieje menor conecta el centro con uno de los covértices. Este es un semieje menor, este es un semieje menor, la longitud de cada uno de ellos es b. Bueno, para comenzar a practicar, vamos a resolver este ejemplo en el cual nos preguntan cuál es la ecuación de una elipse horizontal que está centrada en el origen y que tiene como vértice al punto menos 6, 0 y que tiene como uno de sus focos al punto 1, 0. Y una vez que sepamos eso, también nos pregunta cuáles son los covértices de esta elipse. Bueno, nos dicen que el centro es el origen y nos dicen que hay un vértice en menos 6, 0. O sea, nos están diciendo que tenemos un vértice 6 unidades a la izquierda del origen, lo cual nos dice que el valor de A es 6. Luego, tenemos un foco en 1, 0, que es un punto que está a una unidad del origen, una unidad a la derecha. Entonces, eso nos dice que el valor de C es 1. Una vez que yo conozco el valor de dos de las letras A, B, C,
yo puedo hallar el valor de la tercera porque sé que están conectadas por la fórmula b al cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Entonces acá, como a y c son conocidas, sé que a cuadrado es 36, sé que c cuadrado es igual a 1, y entonces a cuadrado menos c cuadrado me va a quedar como 36 menos 1, que da 35, y de ahí sacamos cuál es el valor de b cuadrado, que haciendo un despeje con raíz cuadrada, nos queda que b es igual a raíz de 35. Si yo tengo un vértice que está a la derecha del origen, voy a tener otro vértice que está a la izquierda, y entonces a los covértices les va a tocar estar arriba y abajo de mi centro en el origen. Entonces, este raíz de 35 me dice que tengo un covértice raíz de 35 unidades arriba del origen, y por ende sus coordenadas son 0 raíz de 35, y tengo un covértice raíz de 35 unidades debajo del origen, y entonces sus coordenadas van a ser 0 menos raíz de 35. Y en cuanto a la ecuación, bueno, sabemos que el modelo de ecuación de una elipse horizontal es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y nosotros sabiendo que a es igual a 6 y que su cuadrado es 36 y que el cuadrado de b es 35, meto todos esos numeritos ahí abajo en el denominador y me queda una ecuación x cuadrado sobre 36 más y cuadrado sobre 35 igual a 1. Nuestro segundo caso va a ser el de una elipse que va a seguir teniendo su centro en el origen, pero ahora sus focos y vértices van a estar en el eje Y. La distancia del centro al foco va a seguir siendo c, por lo cual ahora las coordenadas de los focos van a ser 0c para el foco que está c unidades arriba del origen y 0 menos c para el foco que está c unidades abajo del origen. En este caso no me voy a detener demasiado. Si uno considerara un punto arbitrario xy de la elipse y considera la condición de que la suma de la distancia a ambos focos da como resultado 2a y aplica la fórmula de la distancia para obtener una suma de dos raíces cuadradas que son igual a 2a, así como hicimos en el caso de la parábola horizontal, de la elipse horizontal, perdón, lo que, si ustedes tienen ganas de chequear, es que ocurre que la ecuación que resulta va a ser la misma, pero con X e Y intercambiados, así como ocurría cuando uno consideraba, en el caso de la parábola horizontal o la parábola vertical. En ese caso X e Y se intercambiaban y entonces la ecuación de cada una era la misma, pero justamente con X e Y intercambiados. Acá en el caso de la elipse también va a ocurrir lo mismo, y cuando pedimos que los focos estén en el eje Y, X e Y se van a intercambiar, de manera que ahora la A no va a estar debajo de X, sino que va a estar debajo de y la B no va a estar debajo de Y, sino que va a estar debajo de X. Entonces ahí hay un cambio de orden, se va a seguir manteniendo la condición de que C cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, que de hecho esta es una ecuación equivalente a la que había escrito yo antes, que era la de b cuadrado igual a c cuadrado, a cuadrado menos c cuadrado, ¿no? De esta yo puedo llegar a esta reacomodando los términos, moviendo el c cuadrado para un lado, moviendo el b cuadrado para el otro. También se sigue manteniendo que A es mayor tanto a B como a C, y bajo esta ecuación vamos a tener al vértice ahora en 0A y en 0 menos A. De nuevo se me invierten las coordenadas y las A pasan a estar
de la coordenada X a la coordenada Y. La misma inversión pasan con los covértices y ahora van a ser B0 y menos B0. Y vamos a seguir teniendo un eje mayor y un eje menor también en este caso. Con la única diferencia es que ahora esto, al ser A mayor que B, esto ahora es más largo que esto, y entonces por eso vamos a decir que esta es una elipse vertical. La longitud del eje mayor se va a seguir manteniendo en 2A, la del semieje mayor, cualquiera sea uno de esos semiejes mayores, va a ser A, la longitud de un eje menor va a ser 2B también, de nuevo, y la de un semieje menor va a ser B. En ambos casos, tanto como el vertical como en el horizontal, hay algo que se debe notar que es muy útil para después hacer los ejercicios prácticos. Lo que yo tengo debajo de X me dice lo que me tengo que mover horizontalmente para hallar o un vértice o un covértice. En el caso vertical, el b cuadrado me dice que me tengo que mover b unidades a la izquierda y b unidades a la derecha. Y como b es menor que a, ahí estaría llegando a los covértices. Y tener un a debajo de i, lo que me dice es que tengo que moverme a unidades arriba y a unidades abajo. En esa dirección porque justamente y es la coordenada vertical. Y como lo que me estoy moviendo es a, ahí termino en un vértice o en otro vértice. Volvamos al caso anterior. Y acá ocurría lo mismo. Tengo una A debajo de la X, entonces me muevo A unidades a la izquierda y A unidades a la derecha. Y ahí donde termino, en los vértices. Tengo una B debajo a la I, entonces me muevo verticalmente. B para arriba, B para abajo, y ahí termino en los covértices. Bueno, ahora vamos a resolver otro ejemplo donde nos dan una ecuación que es 4x cuadrado más 2y cuadrado igual a 72 y tenemos que determinar si esta es la ecuación de una elipse. Y en caso de que resultara serlo, tenemos que hallar sus partes, o sea, sus vértices, sus covértices, sus focos. Entonces, para empezar a averiguarlo, vamos a tratar de llevar a la forma de ecuación que dimos para una elipse, que como en el caso de todas las cónicas, esa ecuación que nosotros usamos como modelo es lo que se llama la forma estándar. Bueno, como la forma estándar de una elipse, tanto en sus casos horizontal como vertical, vimos que tienen un 1 a la derecha, lo que nosotros vamos a hacer es buscar ese 1. Ese 1 lo vamos a lograr transformando al 72 en 1, dividiendo a 72 por sí mismo. Entonces lo que vamos a hacer es dividir absolutamente toda la ecuación por 72. Cada término de la ecuación va a ser dividido por 72. Entonces ahí nos quedan fracciones, 4,72 y 2,72, que podemos intentar simplificar. Tanto 4 como 72 son justamente divisibles por 4. 4 dividido 4, 1, y 4 sobre 72, 18. Después, 72 es un número par, así que claramente puede ser dividido por 2 y se reduce a 36. Y 2 dividido por sí mismo pasa a ser 1. Entonces tengo en los numeradores un 1x cuadrado y 1y cuadrado, que es lo mismo que x cuadrado y que y cuadrado. Y abajo en los denominadores me quedó 18 y 36. Y bueno, obviamente fruto de esta división, ahora el lado derecho sí es 1. Y entonces me quedó un formato de ecuación que efectivamente es la estándar para una elipse. Comparando los dos numeradores, vemos que el de i es el más grande, lo que me va a decir que esta es una elipse vertical. Y entonces este numerito está relacionado con el a. Ahora, como en una fórmula de una elipse
los denominadores son a cuadrado y b cuadrado, entonces me quiere decir que este 36 es igual a cuadrado y este 18 es igual a b cuadrado, con lo cual ahora yo tengo la posibilidad de despejar tanto a como a b tomando la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 36 me da 6 y ese es el valor de a, y tomo la raíz cuadrada de 18 y ese es el valor de b. Como no solo me interesaba determinar si esta ecuación determina una elipse, sino que también tenía que encontrar sus partes, no voy a parar acá y también voy a hallar el valor de c. Entonces voy a tomar la fórmula b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado, o también ustedes podrían tomar cualquiera de sus equivalentes, como por ejemplo la de c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Y cuando hacemos la sustitución, bueno, b cuadrado sabemos que es 18, sabemos que a cuadrado es 36, entonces nos queda la ecuación 18 igual a 36 menos 6 cuadrado, que la reacomodo y mando la c cuadrado sumando para el otro lado y mando el 38 el 18 restando al otro lado, que al restárselo al 36 pasa a ser 18, y entonces ahora sé que c cuadrado es 18, y tomando la raíz cuadrada me queda que c es la raíz de 18, al igual que el valor de b. Una vez que tengo el valor tanto de A como el de B como el de C, ya puedo hallar todas las partes. El valor de A siempre se usa para hallar los vértices. En este caso, como el valor de A está relacionado con la Y, yo hallo los vértices moviéndome verticalmente. Entonces me muevo 6 unidades del origen arriba para obtener un vértice 0,6 y me muevo 6 unidades abajo para obtener un vértice 0 menos 6. En el caso del foco, uso el valor de C, que es raíz de 18, y los focos siempre están en la misma dirección que los vértices, como se vio en los gráficos que hemos hecho. Entonces, así como tenía un vértice arriba y abajo, también voy a tener un foco arriba y abajo. Un foco 18, raíz de 18 unidades hacia arriba, y un foco raíz de 18 unidades hacia abajo. Y es en el caso del covértice que me muevo de la otra manera. En este caso sería a la izquierda o a la derecha, usando el valor de b. Como b es la raíz de 18, tengo un covértice, raíz de 18 unidades a la derecha del origen, y un covértice, raíz de 18 unidades a la izquierda del origen. Y con eso ya hicimos todo lo que el problema nos pedía. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del gráfico de una elipse. Primero vamos a conectar con el problema de graficar un círculo. Por ejemplo, yo acá tengo una circunferencia donde mirando los numeritos que están al lado de X y de Y puedo determinar que el centro tiene coordenadas 1 positivo y 2 negativa, y este 25, que es 5 al cuadrado, me dice que el radio es 5. Obviamente la forma óptima de dibujar un círculo es marcando el centro, en este caso 1 menos 2, y como el radio es 5, si uno tiene un compás, el dibujo óptimo se logra apoyando la aguja del compás en el centro y dándole una apertura de 5 unidades, y luego uno hace girar el compás y sale un círculo casi perfecto. Supongamos que ahora que no tenemos un compás y entonces queremos hacer un dibujo a mano, a pulso, lo mejor que nos sale. Bueno, en ese caso, lo que podemos hacer es marcar algunos puntos de la circunferencia. ¿Cuáles son los puntos más fáciles de marcar? Y bueno, los que están en las direcciones comunes, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Como el radio es 5, voy a tener un punto 5 unidades arriba del centro, un punto 5 unidades abajo del centro, 5 unidades a la derecha del centro, a la izquierda, perdón, en ese caso, y ahora sí, 5 unidades a la derecha. Entonces acá si uno tiene un compás, lo que hace es tratar de dibujar a pulso lo mejor posible
algo que se parezca a una circunferencia. Nunca va a quedar bien del todo, porque obviamente a mano no es tan fácil, pero bueno, este dibujo sería aceptable porque esta es una clase de álgebra y no una clase de arte. La idea es que nosotros para dibujar elipses vamos a hacer algo similar. Vamos a marcar lo que está arriba y abajo, vamos a marcar lo que está a la izquierda y a la derecha, y entonces básicamente lo que vamos a estar haciendo, por lo que hemos visto, es marcar los vértices y los covértices y luego conectarlos a todos para terminar de dibujar la elipse. Entonces ahora sí vamos a hacer unos ejemplos con elipses y vamos a graficar dos, una que sea horizontal y una que sea vertical. El caso de la horizontal es la que está a la izquierda porque justamente tiene el denominador más grande en la parte de x. Ese 9 me dice que a es su raíz cuadrada, que es 3, y este 4 me dice que b es su raíz cuadrada, que es 2. Entonces lo que vamos a hacer acá es marcar el centro y que A sea 3 y que esté A relacionado con la parte de X, me va a decir que me tengo que mover 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda. Y esos van a ser mis vértices. Luego, como B es igual a 2 y está relacionado con la Y, para hallar los covértices me muevo verticalmente y va a ser 2 unidades arriba y 2 unidades abajo. Entonces ya tengo todos los vértices, tengo los covértices y los conecto. Bueno, ahora veamos la otra ecuación. En este caso, vemos que la x cuadrado está sin denominador. Pero bueno, si no hay denominador, lo podemos agregar nosotros. ¿Qué número podríamos ponerle como denominador que no me cambie lo que es el primer término? Bueno, el único número por el cual uno puede dividir y queda lo mismo es el 1, así que pongamos a 1 como denominador. Entonces, así, ahora que tenemos como denominadores a 1 y a 16, el mayor de ellos dos es 16, está debajo de la i, y entonces eso me va a decir que esta es una parábola, una elipse vertical. Entonces, este 16 me va a dar el valor de a, que lo tengo tomando la raíz cuadrada. La raíz de 16 da 4, y el valor de b va a ser la raíz cuadrada de 1, que es 1 mismo. Entonces, este b igual a 1 debajo de la x me dice que me muevo 1 a la izquierda y 1 a la derecha para encontrar a los covértices. Y el a igual a 4, que está en la parte de i, me dice que me muevo arriba y abajo para encontrar los vértices. Exactamente 4 unidades. 1, 2, 3, 4, 4 arriba, 1, 2, 3, 4, 4 abajo. Y entonces ahora nuevamente conecto. Y bueno, marquemos el centro también, ya que lo hicimos en la otra. Y marquemos también cuáles son vértices y cuáles son covértices. Bueno, acá hay una realidad que es que cuando uno hace el gráfico de una elipse, también suele marcar los focos. Así que tengan en cuenta que un gráfico está completo cuando los focos están también puestos. En este caso, no me voy a preocupar por graficar los focos porque quería focalizarme
en esto de que una elipse se traza marcando los vértices y los covértices. Pero después al final de este video sí vamos a ver cómo es un gráfico completo, incluyendo los focos también. Bueno, ahora vamos a generalizar un poco y vamos a considerar las ecuaciones de las elipses, donde ahora el centro no necesariamente es el origen y pasa a ser un punto cualquiera de coordenadas alfa, beta del plano. Bueno, la idea va a ser como en el caso de las parábolas, que para generar esas ecuaciones es lo mismo, solo que voy a reemplazar a x por x menos alfa y a y por y menos beta, tanto en el caso horizontal como en el caso vertical. Y después todo lo demás es absolutamente lo mismo. Para convencernos de que eso está bien, de que las ecuaciones son así para esos centros, lo podemos ver o con el argumento que yo les di en el video anterior de parábola, de que sumándole números o restando a la x y a la y genero desplazamiento de las gráficas y entonces las elipses se irían moviendo a otras partes del plano teniendo ahora otros centros, o si no, bueno, haciendo todo el cuenterío algebraico si es que tienen ganas. Focalicémonos primero en el caso horizontal. Entonces, en el caso horizontal vamos a seguir teniendo como antes a la A debajo de la X y a la B debajo de la Y. Y al ser horizontal significa que yo para encontrar a los focos me tengo que mover horizontalmente desde el centro. Y bueno, acá de nuevo el movimiento para hallar el foco es como antes, de C unidades. Entonces voy a tener un foco C unidades a la derecha del centro y C unidades a la izquierda del centro, siendo estas coordenadas correctas, porque justamente si me muevo a la izquierda o a la derecha, lo que cambia es la coordenada X. Y entonces a la coordenada X se le suma C o se le suma o se le resta C si mi punto de partida había sido el centro con coordenadas alfa, beta. Para el caso del vértice va a ser lo mismo, me muevo horizontalmente, pero en este caso a unidades, lo que hace que a la coordenada X del centro se le sume o se le resten a unidades, y en el caso de los covértices siempre es al revés que los otros dos. Si para foco y vértice me muevo a la izquierda o a la derecha, para los covértices me voy a mover arriba y abajo. ¿Cuánto? B unidades, como siempre. Y si es hacia arriba y hacia abajo, esta vez es la I la que va a cambiar, sumándosele B o restándosele B a la coordenada I del centro. Para el caso vertical, como ocurría en el caso centrado en el origen, ahora pasamos a tener a la A debajo de la I y a la B debajo de la X. Al ser una elipse vertical, voy a obtener los focos moviéndome verticalmente desde el centro, moviéndome C unidades, lo que hace que la I se incremente en C si subo o baje en C si bajo. Para los vértices voy a hacer lo mismo, pero moviéndome a unidades en lugar de C unidades. Y para llegar a los covértices, si para llegar a los focos y a los vértices me moví hacia arriba o hacia abajo, para llegar a los covértices me muevo a la derecha o a la izquierda, modificando la X en B, sea sumar si me muevo a la derecha o restar si me muevo a la izquierda. Y así como yo dije antes, el numerito debajo de la X me dice cuánto tengo que variar a la X para hallar un vértice o un covértice. Y el numerito debajo de la Y me dice cuánto tengo que variar la Y para hallar un vértice o un covértice, dependiendo del caso. Así la teoría no difiere demasiado, solamente que se agregan el alfa y el beta en la ecuación y también aparece alfa
y beta en todas las coordenadas, ya sea de los focos, de los vértices o de los covértices. Después todo lo demás, las reglas, cómo nos manejamos para ir resolviendo los ejercicios, va a ser más o menos similar. Bueno, vamos a terminar el video haciendo un poco de ejercitación. Vamos a resolver unos 3 problemas que conciernen al caso general de la elipse. En el primero de ellos vamos a tener que hallar cuál es la ecuación de una elipse que tiene covértices 1, 3 y 5, 3 y que tiene un foco en el punto 3, menos 3. Entonces el razonamiento va a ser el siguiente. El centro no nos lo dieron, pero nos dieron a los dos covértices. Y nosotros sabemos que cuando voy de un covértice al otro, el centro tendría que estar en la mitad o tendría que ser en el punto medio. ¿Y cuál es el punto medio entre 1, 3 y 5, 3? Bueno, es fácilmente chequeable que es 3, 3, ¿no? Yo para ir de un covértice al otro me muevo 4 unidades a la derecha, así que el punto medio estará 2 unidades a la derecha del primero, que es 3, 3. Entonces ahí ya tenemos el centro. Si tenemos el centro, también podemos usarlo para medir la distancia a los covértices. Entonces, este covértice está 2 unidades a la izquierda de este, porque la X es 2 unidades menor, y este covértice está 2 unidades a la derecha del centro, porque su X es 2 unidades mayor. Entonces, esa distancia de 2 nos dice que el valor de la letra B es igual a 2. Por otro lado, nosotros al tener un foco también, que es el 3 menos 3, y comparándolo con la posición del centro, que es 3 3, lo que notamos es que la diferencia en sus coordenadas es que uno tiene una coordenada y de menos 3 y el otro tiene una coordenada y de 3. Entonces, este que tiene la coordenada negativa, que es el foco, va a estar debajo del centro. Y la diferencia entre estos dos numeritos es de 6 unidades. Así que podemos concluir que el foco está 6 unidades debajo del centro y esa distancia del foco al centro me dice el valor de C, que debe ser 6 entonces. Además, como el foco está debajo del centro, o sea, en una dirección vertical, eso también me va a decir que la elipse es de orientación vertical, como bien dice acá. Antes de tener la ecuación final, vamos a hallar el valor de B. Perdón, el valor de A. Entonces, partimos de la fórmula b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado, y yo ya sé b y c. B es 2, así que b cuadrado es 4. Sé que c es 6, así que c cuadrado es igual a 36. Y entonces me queda la ecuación 4 igual a cuadrado menos 36, que la despejo pasando el 36 sumando, y se me vuelve 40 con el 4, y tomando la raíz cuadrada. Así que me queda que A es igual a la raíz cuadrada de 40. Como ya dije que es una ecuación de una elipse vertical, voy a usar justamente el modelo para elipses verticales, con la A debajo de la I. Y entonces ahí sustituyo, hago la sustitución y pongo todos los valores que ya conozco. A cuadrado es 40, B cuadrado es 4, y luego me resta poner las coordenadas del centro. Pongo un 3 acá y me queda x menos 3, y pongo un 3 acá y me queda y menos 3. Ocurriendo lo mismo de siempre, que en la ecuación los números aparecen con signo opuesto a las coordenadas. Para el último problema, consideremos nuevamente el caso en que nos den la ecuación desordenada y no en un formato estándar. Nosotros ya vimos condiciones para darnos cuenta de si una ecuación de una cónica puede ser de una circunferencia o si puede ser de una parábola. Ahora vamos a ver cuál es la condición para que tenga chance de ser la ecuación de una elipse. En primer lugar, así como en la ecuación de la circunferencia, x e y tienen que aparecer ambas al cuadrado.
Si uno ya las tiene del mismo lado de la ecuación, a x al cuadrado y a y al cuadrado, ahora uno tiene que chequear los coeficientes. Los coeficientes no tienen que ser iguales, porque si fuera iguales, lo que uno tendría es quizás una circunferencia, no una elipse. Y por otro lado, también tengo que asegurarme de que los numeritos no solo sean diferentes, sino que tengan el mismo signo. ¿Por qué el mismo signo? Para asegurarme que cuando llegue a la forma estándar final, yo tenga una suma, que es como figura en la fórmula estándar, yo tengo un signo más en el medio, y no un signo positivo y un signo negativo o algo que involucre resta. Entonces acá estarían dadas las condiciones. Mirando a los x cuadrados, ambos términos son positivos y son distintos los coeficientes. Así que hagamos un intento y veamos cómo es el procedimiento particular para este caso para llevarlo a su forma estándar. Al tener términos cuadráticos, vamos a tener que hacer lo de completar cuadrados y como tanto x e y aparecen al cuadrado, tendremos que hacer la completación de cuadrado dos veces. Como nosotros para hacer la completación de cuadrados necesitamos que la x cuadrado y la y cuadrado estén solas, vamos a tener que hacer algo para que justamente eso ocurra. En este caso, lo que vamos a hacer es, notando que la x cuadrado está con un 25 y la y cuadrado está con un 3, lo que vamos a hacer es sacar factor común 25 en la parte de x y sacar factor común 3 en la parte de y. Entonces, cuando lo hago en la parte de x, todos los términos van a ser divididos por 25. El 25 al dividirse por sí mismo se vuelve 1 y la x cuadrado se queda sola. El 50 se reduce a 2 al dividir por 25. Y si acá saco factor común 3, el 3 al haberlo sacado afuera deja adentro solamente a la y cuadrado. Y con respecto a este menos 6, al dividirlo por 3 se reduce a menos 2. Y con respecto al menos 47, por el momento no voy a hacer nada. Ahora volvamos un poco atrás a el video de parábola y recordemos lo que habíamos hecho en ese caso. Antes de completar cuadrado, nosotros no habíamos sacado factor común. Simplemente habíamos dividido, teníamos un 2 frente al x cuadrado y dividimos toda la ecuación por 2. Entonces cabría preguntarse, ¿por qué en este caso saco factor común y no divido como antes? Si dividir era un poco más fácil. Bueno, la cuestión es que yo para x cuadrado tengo un 25 y para x tengo un 3. Entonces surge una primera pregunta. ¿Divido por 25 o divido por 3? Bueno, supongamos que yo decido decidir por 25. Si divido por 25, este término se va a reducir efectivamente a x cuadrado. Pero a este término no le va a hacer nada bien dividir por 25, porque se va a convertir en 3 sobre 25 y cuadrado. Y entonces ahí está bien, ordené la parte de x para tener solamente x cuadrado, pero eso al costo de que la parte de y siguiera desorganizada. Y si uno intentara dividir por 25 y primero completar el cuadrado con respecto a x y después dividir por lo que tengo acá para completar cuadrados con respecto a y, lo que me va a pasar es que después ahí se me va a volver a arruinar lo de x. Entonces, mejor en ese caso, si tengo números distintos, hago lo del factor común sí o sí. Entonces, una vez que ya factoricé, puedo comenzar a buscar completar el cuadrado. Para eso, en cada caso, miro qué coeficiente tiene la x sin exponente y qué coeficiente tiene la y sin exponente. En este caso, los coeficientes son 2 y menos 2. Entonces, para determinar el número a sumar para completar el cuadrado en cada caso, hago el procedimiento de dividir primero cada uno de esos números por 2
y luego elevarlos al cuadrado. Y así lo que me está quedando es que en ambos casos tengo que sumar uno. Y como ya venimos haciendo, si yo sumo uno, también tengo que restar uno para compensar. Ahora con estos tres términos y con estos tres términos me armo el cuadrado, los cuadrados de binomios. Los cuadrados de binomios se hacen siempre teniendo en cuenta el número que me quedó al dividir por 2 en cada caso. Entonces, en el primer cuadrado voy a tener el término uno y en el segundo cuadrado voy a tener el término menos uno. Y los números restados quedan por fuera del cuadrado. Ahora lo que vamos a tener que hacer para continuar es hacer la propiedad distributiva. Distribuyo el 3, distribuyo el 25. Y entonces cuando hago la multiplicación de 25 por el cuadrado, lo dejo tal cual, 25 por el cuadrado, nada de mandar el 25 para acá adentro, porque eso le va a dar algo erróneo. Y luego el 25 por 1, por menos 1, menos 25. Luego tengo 3 por el cuadrado del binomio, y 3 con menos 1 multiplicados me queda menos 3. Ahí ya tengo los cuadrados de los binomios, y entonces acá para continuar, ahora me voy a mirar, que todavía no habíamos hecho nada, a las constantes. Entonces ahora tengo un menos 25, un menos 3 y un menos 47 que combinados todos juntos me dan menos 75. Entonces junto todo eso y lo que hago a continuación es ese menos 75 que me quedó, sumarlo al otro lado. Así que el lado derecho se convierte en 75. Una vez que logramos tener al número del lado derecho, ahí nos preocupamos por buscar el uno, y el uno siempre lo logramos dividiendo. Entonces, si tengo un 75 acá, voy a dividir todos los términos de la ecuación por 75, y así efectivamente 75 sobre 75 me va a dar 1, y después simplifico las fracciones del otro lado. 75 es divisible por 25, así que puedo simplificar a la fracción dividiendo ambos números por 25, lo que me da un tercio. Y acá, en el caso de 3 sobre 75, puedo dividir ambos números por 3, ya que 3 sobre 3 es 1 y 75 dividido 3 es 25. Así que lo que me estaría quedando es una ecuación donde tengo que x más 1 al cuadrado dividido 3 más y menos 1 al cuadrado sobre 25 es igual a 1. Eso ya es la forma estándar de la elipse, y veo que el denominador más grande es 25, así que ese me va a dar el a. Entonces hago a cuadrado igual a 25 y tomo la raíz cuadrada, lo cual me dice que a es igual a 5. Y en la parte del otro denominador la uso para saber el valor de b. Entonces igualo b al cuadrado a 3, y tomando la raíz me queda que b es igual a la raíz de 3. Como la a quedó debajo de la i, este va a ser el caso de una elipse vertical. Y bueno, también hallemos el valor de C para poder trabajar con los focos. Agarro la ecuación b al cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. A b cuadrado lo reemplazo por su valor, que es 3. A cuadrado lo reemplazo por su valor, que es 25. Y nos queda la ecuación 3 igual a 25 menos c cuadrado, que moviendo los términos, restando el 3, 25 pasa a ser 22, pasando el c cuadrado sumando al otro lado, me queda que c cuadrado es igual a 22, y finalmente tomando la raíz cuadrada, me queda que c es igual a la raíz cuadrada de 22. Entonces ahora hallemos vértices, focos y covértices. Al ya saber que, bueno, primero los vértices, el centro. Con respecto al centro, miro acá y la coordenada x debería ser menos 1 y la coordenada y debería ser 1. Así que tenemos un centro menos 1,
1. Con respecto a los vértices, al saber que es una elipse vertical, me muevo verticalmente para encontrar los vértices. Y siendo A igual a 5, tengo un vértice 5 unidades arriba de este punto y 5 unidades debajo de este punto. ¿Cómo hallo esas coordenadas? Sumando y restando. ¿Dónde? A la I, porque me estoy moviendo verticalmente. Entonces le sumo el valor de A, que es 5, a la coordenada I, y me queda 6. Le resto 5 al valor de la i y 1 menos 5 es menos 4. Así que quedan que los vértices son menos 1, 6 y menos 1, menos 4. Con respecto al foco voy a hacer algo similar, le sumo y le resto a la i, pero en este caso usando c, que es raíz de 22. Entonces voy a tener 1 más raíz de 22 en la i y 1 menos raíz de 22 en la i, manteniendo una x de menos 1. Entonces estos dos pares ordenados son los focos de la elipse. Y finalmente voy a obtener los covértices moviéndome contrario a la orientación de la elipse, ¿no? Esta es una elipse vertical, voy a hallar los covértices moviéndome horizontalmente. ¿Cuánto? Lo que me diga B, raíz de 3 unidades. Y al moverme horizontalmente se va a modificar la X, pudiéndole sumar raíz de 3 y restar raíz de 3. Así que me quedan estas expresiones para los covértices de la elipse. Bueno, ahora preparémonos para el gráfico. Yo acá traje del pizarrón anterior todos los puntos que encontramos y a su vez como hay muchas raíces cuadradas en el medio, voy a estimar un poco los valores de las coordenadas para orientarme y saber más o menos dónde graficar aproximadamente. Según la calculadora, 1 más raíz de 22 es más o menos 5,69. 1 menos raíz de 22 es menos 3,69 aproximadamente. Menos 1 más raíz de 3 está cerca de 0,73 y menos 1 menos raíz de 3 está cerca de menos 2,73. Entonces yo voy a empezar marcando el centro menos 1, 1, que es este. Voy a marcar los vértices menos 1, 6 y menos 1, menos 4. Voy a marcar los focos, ahora sí. Entonces tengo una coordenada x de menos 1, sigo en la misma línea por donde me estoy moviendo ahora para graficar los vértices, y como 1 más raíz de 22 es aproximadamente 5,69, tendré un foco por acá, y después como 1 menos raíz de 22 es más o menos menos 3,69, tendré otro foco por acá. Fíjense que siempre hay una simetría, donde este foco y este vértice están a la misma distancia de este vértice y este foco. Ahora grafiquemos los covértices y yo tengo ahora que la coordenada y es igual a 1, como en esta línea, y entonces fijémonos en los valores de x. Habíamos dicho que menos 1 más raíz de 3 es más o menos 0,73, así que vamos a tener un covértice por acá, más o menos, y el otro covértice con menos 1 menos raíz de 3, que es más o menos menos 2,73, aproximadamente por acá. Entonces ahí sí tengo dibujado a todos los puntos y solo resta conectar los vértices con los covértices para formar mi elipse. Bueno, me quedó más o menos, pero esa es la idea. Y bueno, para terminar quería hacerles un par de observaciones útiles. En primer lugar, como pasaba con la circunferencia, si yo termino con una ecuación
donde la primera parte es toda positiva, pero del otro lado tengo un negativo o tengo cero, acá tampoco va a ser una elipse, porque sí o sí necesito que me quede un número positivo. En cambio, en este caso, no se engañen, tengo todo negativo, pero esto sí va a ser una ecuación de una elipse. ¿Por qué? Porque si yo hago el paso de dividir por -2, buscando el uno de este lado, dividir por ese negativo va a hacer que después estos vuelvan a ser positivos, y entonces eso me va a corregir la ecuación. Entonces, en los casos que descarto es todo esto positivo y el otro lado negativo o cero. Ahora, si ambos lados tienen todos los mismos signos, ya sea positivo o negativo, ahí sí va a ser solucionable y va a ser una elipse. Y la otra observación que tengo es que de repente ustedes pueden llegar a ver cosas así en la ecuación de una elipse, y en estos casos es esencial reacomodar las cosas para que ustedes hallen los valores de A y de B correctamente. Para poder hallar los valores de A y de B correctamente, lo que ustedes necesitan hacer es tener todos los números abajo de la X y abajo de la Y. Entonces yo acá a este 3 cuartos que tengo multiplicando a la X cuadrado, lo voy a reescribir abajo como 4 tercios. ¿Por qué sería lo mismo? Porque yo sé que en números reales, dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso. Entonces, dividir por esto es lo mismo que multiplicar por 3 cuatro. O sea, entonces esto y esto son lo mismo. Y acá lo mismo. Dividir por un séptimo es lo mismo que multiplicar por su inverso 7. Entonces, esta expresión y esta expresión son lo mismo. O sea, el balance de esto que estoy diciendo es que si ustedes no tienen todos los números completamente abajo, los pasen para abajo escribiendo el inverso de lo que tienen. Acá tengo 3 cuartos, bueno, entonces abajo necesito un 4 tercios. Acá tengo un 7, bueno, lo necesito escribir abajo como su inverso, un séptimo. Y una vez que lo tienen escrito así, ahí sí son determinables los valores de A y de B. En este ejemplo particular, este es el denominador mayor porque esto es mayor que 1 y esto no. Y entonces para saber quién es A y quién es B, hago lo mismo de siempre. A cuadrado igual a este, B cuadrado igual a este, y si uno quiere continuar, toma la raíz cuadrada y ya tiene los valores de A y de B. Bueno, con todo eso, si lo entendieron, deberían estar bien para hacer los ejercicios de la práctica, y si hay algo que no les quedó claro, traten de comentar en el video.